Los fenómenos paranormales han aterrorizado al ser humano desde el principio de los tiempos. Es un misterio cuál es el origen de estas actividades. Algunos piensan que estas actividades son causadas por fantasmas reales, otros que son una especie de eco del pasado, otros dicen que las emociones pueden adherirse a un lugar y esto ser utilizado como un portal. Esto podría explicar por qué los fenómenos paranormales siempre se manifiestan en lugares con una alta carga emocional como hospitales o lugares en los que se sufrió mucho en un pasado. Normalmente destacan solo los fenómenos paranormales negativos. Sin embargo, también los hay en situaciones y sitios felices, pero simplemente pasan desapercibidos. El único requisito es que haya una gran carga emocional. Según esta teoría, el mundo paranormal es como un metaverso en el cual se registra todo lo que hubo en algún momento y produjo una carga emocional intensa. Sin embargo, esto solo puede manifestarse mediante algún conector, y ese se crea con las emociones nuevas generadas por personas vivas. Es como si estos portales estuvieran sin batería, hasta que un humano lo activase con sus emociones. Según los defensores de esta teoría, normalmente los mensajes del más allá requieren muchísima energía para poderse manifestar, y aún así normalmente están a una frecuencia incomprensible. Gracias a las nuevas tecnologías, los mensajes del más allá cada vez son más fáciles de registrarse gracias a la precisión de los aparatos. Es realmente un misterio si estos ecos del más allá son realmente conscientes o más bien son algo parecido a un cleverbot que contesta basándose en la base de recuerdos de la persona. Con estos datos sobre la mesa, creo que no cabe duda que Internet es probablemente el mayor portal con el más allá que ha existido nunca. Millones de aparatos conectados, con una cantidad de información inimaginable y con un nivel de emociones contenidas sencillamente inmensurables. Sabiendo esto, es realmente probable que Internet esté lleno de ecos del más allá pululando por la red. Por más que esto os pueda parecer una chorrada, yo he tenido algunas experiencias que me reafirman esta teoría. Mi experiencia ocurrió en el verano de 2014. Las vacaciones acababan de empezar, y como recordaréis, en esos tiempos eran muy populares las creepypastas. Honestamente a mí siempre me fascinó la idea de que muchas de esas historias podrían ser reales aunque solo sea en un 20%. Una de esas típicas noches de verano en la que juegas algo en el ordenador hasta bien entrada la madrugada, me topé con un foro en el que unos usuarios comentaban que chats de videojuegos eran incluso más efectivos que la Ouija. La verdad es que me apasionó mucho las historias que empezaron a surgir. Aunque me lo tomé como una simple leyenda, quería probarlo para sentir esa sensación de estar participando en un creepypasta. Se me ocurrió probar vía Minecraft. Me dispuse a crear una partida single player. Obviamente era imposible que nadie entrara. O eso creía. Empecé poniendo hola en el chat. Obviamente nadie contestó. Sin embargo yo seguí escribiendo sin esperar respuesta. Tras casi 20 minutos hablando solo, ya estaba a punto de desconectarme. El último mensaje que creía que iba a poner en el chat era hasta luego. Pero antes de siquiera enviarlo, apareció una contestación en el chat. Me quedé paralizado. El mensaje decía que me detuviera. El usuario se llamaba Ultra01. Tras unos minutos paralizado y tras revisar numerosas veces la lista de usuarios conectados y ver que no había nadie y pasar el antivirus para garantizarme que no fuera ningún virus, me dispuse a suponer que se trataba de un fallo del juego. Aún así por curiosidad le pregunté quién era. No hubo respuesta. Me dispuse a cerrar el juego mientras trataba de tranquilizarme. Yo me autoconvencí de que se trataba de un simple bug, pero aún así, en el fondo me rumiaba la idea de que fuera real. Tras este descanso, y habiéndome tranquilizado, volví a revisar la lista de usuarios para comprobar que no había nadie en mi partida. Me dispuse a tratar de volver a contactar pero no hubo respuesta. La siguiente noche me conecté a la partida a la misma hora. Repetí el ritual nuevamente. Pero esta vez la respuesta fue mucho más inmediata. En menos de 10 minutos ya obtuve una respuesta. Ultra01 me preguntó si era una persona asustadiza. Yo dije que no. En ese mismo momento escuché cómo se caían todas las sartenes de la cocina. Esto me asustó bastante. Por miedo preferí no ir a la cocina y autoconvencerme de que solo fue una casualidad. Continué contactando con Ultra. Esperé que no contestara más en toda la noche, pero al contrario, él contestó a todas y cada una de las preguntas que le hice. Sin embargo, estas contestaciones no tenían ningún sentido aparente. Parecían más bien extractos de un código en algún lenguaje de programación ensamblador. La única respuesta lógica fue a la petición que realicé de si podría hablar más claro.
En ese momento comenzaron a caer rayos y explotar TNTs al lado de mi personaje. Justo después de recuperar la respiración del susto, Ultra me dijo simplemente: es muy difícil de calibrar. Después los mensajes comenzaron a tener pequeños extractos en los que se distinguían palabras sueltas sin mucho contexto, mientras el resto siguió estando escrito en lenguaje ensamblador. Finalmente, tras casi una hora tratando de obtener alguna respuesta congruente, me dispuse a despedirme. Este me contestó con un no seguido de numerosas exclamaciones. Acto seguido me dijo con bastante claridad, aunque con algún símbolo extraño intercalado, que debía frotarme con una goma durante 10 segundos el dorso de la mano antes de entablar la conversación del día próximo. Honestamente esto empezaba a parecerme alguna broma de mal gusto de alguno de mis amigos, pero por si acaso, acepté su ordenanza. Justo tras terminar, le reformulé la pregunta, y esta vez la respuesta fue: hasta mañana, amigo. Si bien quería ser escéptico y buscar explicaciones lógicas, realmente me estaba comenzando a asustar un poco. Esa noche, si bien dormí medianamente bien, me desperté bastantes veces a lo largo de la noche escuchando lo que parecían ser pequeños golpecitos en la puerta que da al patio trasero. Sin embargo, solo solía escucharse un pequeño arañazo, prácticamente inaudible en cualquier otra hora del día, que cesaba rápidamente. Por tanto, preferí ignorarlo y atribuirlo a algún gato callejero. A la mañana siguiente, nada más levantarme, me dispuse a colocar las sartenes que se cayeron la noche anterior. Sin embargo, estaban llenas de arañazos de lo que parecía ser una especie de zarpas de un felino. Paralizado unos segundos pensando en si eso pudo haber sido lo que escuché por la noche, me quise convencer que probablemente se me colara algún gato callejero en casa. Me puse a revisar las puertas y las ventanas. Para mi sorpresa todo estaba cerrado, por lo que era imposible que algo entrara anoche. Se me ocurrió que tal vez seguía adentro. Me puse a revisar los armarios empezando por el armario de la basura. Mientras buscaba por toda la casa se escuchó en el desván un chillido. Subí rápidamente solo para ver con perplejidad que no había nada. Aunque no comprendía nada, me quise convencer que serían una serie de casualidades sin importancia. El día fue normal a excepción de algunas pequeñas imágenes que me llegaban a la cabeza cuando cerraba los ojos, de un reloj tocando la medianoche. A pesar que supuse que Ultra no se conectaría a mediodía, lo intenté con los mismos pasos. Al conectarme me asustó el hecho de que mi personaje apareció en un paradero que ni siquiera aparecía en las coordenadas, el cual estaba lleno de construcciones piramidales y endermans. Traté de contactar con Ultra, pero no hubo respuesta directa. Lo único que ocurrió era que cada vez que apelaba directamente a Ultra, se me reproducía el clásico mensaje de no puedes dormir porque hay monstruos cerca. Finalmente, me lo tomé como una insinuación de que esa no era una hora apropiada. Tras desconectarme me encontré con un bloc de notas que yo no había creado en mi escritorio. Su nombre estaba en código binario. Me entré al archivo, y en este se encontraba un código binario. Tras introducirlo en un traductor, me reveló que ese texto decía: las sombras del día son invisibles en la noche. Llegado a este punto, ya me estaba pareciendo cada vez más que esto no era más que una broma de mal gusto. Decidí pasar el antivirus numerosas veces. Instalé varios antivirus, revisé los servicios en segundo plano y actualicé el sistema operativo. Sin embargo, no encontré nada. Totalmente confuso me dispuse a ir al bosque cercano a despejarme un poco. Por más que lo pensé, no se me ocurrió qué podría pasar. Todo el día me lo absorbió este pensamiento. Traté de distraerme con mis amigos, pero no conseguí desconectar. En determinado momento, les expliqué lo ocurrido y les pregunté a uno de mis amigos si tenían algo que ver, y que si era así, ya era suficiente. No tuve más respuesta que una carcajada y unos cuantos chistes sobre lo mentiroso que era. En ese momento, me levanté y me fui sin dar explicaciones. Llegué a casa y me dispuse a tratar de distraerme un rato. Me dispuse a desempolvar la Nintendo DS del desván y jugar un rato al Animal Crossing Wild World. Sin embargo, una vez encendida la consola, empezaron a llegarme mensajes al PictoChat de una consola cercana, con el nombre de usuario Ultra01. A este punto ya me daba igual que fuera una broma o no, solo quería saber quién coño era el gracioso. Por experiencia propia, sé que la comunicación local no tiene un radio superior a 25 metros y entre las mismas paredes por la señal tan débil. Contando que la casa de enfrente está a más de 25 metros, que al lado y detrás de mi casa solo hay solares sin edificar, y la casa de al lado está abandonada y su techo ya se ha derrumbado en su mayoría, el gracioso debía estar o en la calle, cosa que descarté, en el patio, cosa que también descarté, o en mi casa.
Como si de un esquizofrénico se tratase, me dispuse a chillar preguntando quién había allí. Comencé a recibir indicaciones. Creyendo haber resuelto el misterio, seguí las indicaciones. Estas me llevaron al desván. Subiendo las escaleras, escuché nítidamente una risa de niño. Subí al desván gritando: «Ya eres mío». Al subir, ¿cuál fue mi sorpresa cuando vi que no había nadie? Tras unos segundos paralizado. Unos de esos segundos durante los cuales parece haberse roto el espacio-tiempo. Entonces escuché el interruptor del piso de abajo, como si alguien lo hubiera golpeado violentamente. Me dirigí corriendo abajo mientras soltaba en voz alta todos los insultos que me sabía. Justo antes de comenzar mi descenso por las escaleras, una caja de mi primer móvil salió volando contra la pared. En ese momento bajé corriendo las escaleras mientras escuchaba unos pasos cada vez más rápidos dirigiéndose hacia mí. Tras casi caerme por las escaleras, cerré la puerta y coloqué una silla bajo el pomo para impedir que se abriera desde adentro. Luego corrí hacia el salón y cerré la puerta, pues cualquier cosa más me habría producido un ataque al corazón. En ese momento Ultra se desconectó. Traté de jugar un rato para relajarme antes de que me diera un ataque al corazón. Mientras jugaba, traté de pensar qué hacer. Llegué a pensar en llamar a la policía, para que en caso de ser un ladrón lo detuvieran, y en caso de ser algo paranormal, tener registro y no quedar como un puto loco. Pero claro, si no era nada, ¿y si era solo algún murciélago en el desván? ¿Y si solo era algún error de red? ¿Y si mi router presentaba algún error llamado Ultra? Sí. Seguro que solo eran una acumulación de coincidencias. Aunque en el fondo no me creía lo que me decía, era la única forma de no prender fuego a la casa e irme al monte alejado de la civilización hasta el fin de mis días. Me terminé pasando toda la tarde jugando, pues me aterraba la sola idea de salir del salón. Pero cuando ya estaba calmado, cuando estaba a pocos minutos de atreverme a salir del salón, me llegó una solicitud de amistad en el Animal Crossing. Y como no, de un tal Ultra 01. La acepté al borde de un ataque de pánico. Este me empezó a mandar mensajes. Aunque estaban todavía algo encriptados, la mayoría se entendía bien. Aún así, la mayoría de mensajes eran frases aleatorias del estilo: «Ya me he escondido», «knock knock», «frío», «dolor», «luz oscura», etc. Y por más que intenté comunicarme con él, esta vez no hacía caso. Finalmente, me mandó un mensaje diciendo que quería jugar al escondite. Después se desconectó. Yo me conecté a Minecraft, no sin antes hacer el ritual. Una vez iniciada, aparecí en un bioma de robles. Luego me empezó a escribir explicándome que hoy jugaríamos al escondite y tenía 5 minutos para esconderme. Traté de negarme, pero cada vez que lo intentaba me restaba tiempo. Por miedo a lo que podía pasar, me fui corriendo. Terminé encontrando una aldea en la cual me escondí en una casa. Durante este tiempo, solo recibí mensajes de Ultra advirtiéndome que no podía desconectarme sin realizar un ritual que me diría cuando terminara la partida. Tras 5 minutos, se comenzó a escuchar golpes en la puerta como si fuera un zombie. Cosa que creí hasta que comenzó a exigirme Ultra que abriera la puerta. Al asomarme y no ver nada afuera, decidí no abrir. Este empezó a subir el tono, empezando a amenazarme. Algo me decía que no debía abrirle, y no lo hice. Después de unos cuantos insultos, me dijo que había superado la prueba de hoy al no ceder. Luego me dio el ritual para poder desconectarme. Básicamente tenía que arañarme en el pecho hasta que se me quedara marcada la palabra Ultra 01, y luego darme 5 bofetadas y un pellizco fuerte en el párpado. No lo negaré, fue bastante doloroso, pero lo completé. Tras finalizar, Ultra me dijo que al día siguiente debía clavarme una aguja en el dedo, y dejar caer una gota de sangre en la puerta de casa antes de conectarme. Después, Ultra se desconectó. Yo me dispuse a acostarme en el salón por miedo. Aún así, apenas conseguí dormir bien 2 horas. Y esas 2 horas estuvieron plagadas de pesadillas. Todas ellas eran de mí realizando el ritual de mañana. En todos los sueños, se repetía el mismo patrón después de finalizar el ritual. Siempre, después de terminarlo, algo entraba en casa que no podía llegar a ver. Una vez intentaba entrar por la misma puerta, otras se escuchaban golpes en el patio trasero y luego entraba por la puerta, en otros entraba por la ventana, otras por el desván, pero a pesar de esto, el desenlace era el mismo. Notaba unos pasos corriendo hacia mí. Después notaba un pinchazo muy fuerte en la espalda, como si me hubieran lesionado la columna, y después caía al suelo sin poder moverme mientras me empezaba a entrar hambre y sed, y después me empezaba a autodigerir, se me empezaban a hervir los órganos y me desangraba. Una vez tras otra.
En determinado momento de la noche, casi al amanecer, me dispuse a ir al salón. Después de tanto haber sudado en la cama, no beber sería una muerte segura. Con mucho miedo me dirigí a la cocina y al baño. El trayecto fue un completo infierno. Aunque afortunadamente no ocurrió nada, estaba constantemente alerta. Probablemente la peor parte fue caminar desde el salón hasta el baño teniendo que visualizar en todo momento la puerta con cristal que da a la cochera. No sé si se debía a que estaba medio dormido, al borde de la deshidratación y con el corazón a punto de estallar, pero me pareció ver una vez algo o alguien asomándose. Finalmente, tras finalizar todo y acumular suministros para tratar de no salir más, fui corriendo hacia el salón, sintiendo que algo trataba de alcanzarme. Tras esto, me dispuse a dormir ahora que estaba a punto de amanecer. Sin embargo, este sueño fue especialmente largo. Me dormí aproximadamente a las 5:30, y no me levanté hasta las 11:55 de la noche. 5 minutos antes de la hora de conexión habitual de Ultra. En principio pensé dejar el tema y desinstalar el juego para que todo esto se acabara de una puta vez, sin embargo, ¿y si esto lo enfurecía más? ¿Y si empeoraba la cosa? Tras mucho debate interno decidí hacerlo e intentar negociar con Ultra para que se terminara de una vez. Tras realizar el ritual, me conecté. Hoy el juego era escapar de un laberinto. Ultra iba a tratar de pillarme y cuanto más tiempo tardara, más rápido se volvería. No quise saber qué pasaría si me pillaba, pero supuse que nada bueno. Tras una hora atascado ya comencé a estresarme, pues el laberinto parecía infinito, y cada vez se escuchaban más los pasos de Ultra. A partir de la 1:30, Ultra comenzó a insistir mucho en que estaba en la ventana de detrás de mí, y que si le miraba me ayudaría de ganar. Por tentador que fuese, no podría haber soportado la idea de encontrarlo mirándome desde el patio trasero. Así que continué jugando. Tras casi 2 horas Ultra me terminó pillando. Yo estaba bastante asustado, pero él me dijo que me perdonaría si hacía un ritual. El ritual consistía en arrancarme 5 pelos de la cabeza, a poder ser que fuera doloroso arrancarlo, frotarme una goma por todo el dorso de la mano hasta producir un sangrado, mojar un papel con la sangre y escribir adiós. Completé casi todo el ritual. Sin embargo, cuando estaba a punto de acabarlo, se fue la luz y se escucharon golpes en la sala de al lado. A toda hostia me dispuse a terminarlo, creyendo que todavía valdría. Cuando terminé, salí corriendo a reconectar los plomos. Sin embargo, cuando llegué al salón me encontré un código escrito en la ventana desde el patio de afuera con lo que pareció ser la sangre de insecto. El código estaba cifrado en lenguaje César. Tras varios intentos conseguí traducirlo. Resultó ser un enlace a un foro creado exactamente a la hora a la que se fue la luz. El blog hablaba en forma jocosa que pasaba si no cerradas apropiadamente una sesión o Ouija. Creo que la indirecta era clara. Traté de conectarme a la partida de Minecraft para negociar con él, pero la partida se había borrado. Con un ataque de pánico me puse a buscar en Google el nombre de Ultra. ¿Cuál fue mi sorpresa al ver que Ultra era el seudónimo de una entidad con la que muchos jugadores de Ouija se habían topado? Era muy conocido en foros Ouija por gustarle hacer sufrir al portador. Según pregunté, a pesar de que yo no había contactado vía Ouija, sí lo había hecho por un chat online. Pero el resultado era el mismo. Según otros foreros, ellos habían contactado también vía teléfono, vía emisoras radiales, walkie-talkies, o vía SMS. Según me informé, estaba jodido, pues aunque no fuera mi intención, el juego no se había cerrado y ya no se podía cerrar. Además, al haber hecho el juego de la sangre, le había dado acceso a mi casa. Cuando empecé a tratar de saber cómo acabar con esto, comenzaron a sonar ruidos, risas, arañazos y puertas abriéndose lentamente. Rápidamente bloqueé la puerta con una silla y cerré la ventana. Tras continuar preguntando en los foros, básicamente me dijeron que no había forma fácil de librarse. Básicamente tendría que perderle el miedo, sabiendo que por más que amenace, no puede hacerme daño directo. Debido a que se alimenta de la energía vital, ceder empeoraría las cosas. Básicamente la única salida era perderle el miedo, y lentamente iría desapareciendo. Según muchos me dijeron, él nunca se iría definitivamente, pero sí se volvería más suave y cada vez menos frecuente. Pensé que sería fácil, pero desgraciadamente me equivoqué. Continuará.